tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos. A nombre de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de encuentros virtuales que sigue para Jalisco. Estos espacios fueron generados con el objetivo de dialogar y reflexionar juntos para repensar en la sociedad y a nuestro Estado de Jalisco sobre lo que deseamos construir ante las experiencias, los aprendizajes y los retos que nos ha representado esta pandemia del coronavirus. En un momento más comenzaremos ya con este panel de voces expertas en el que profundizaremos la reflexión que iniciamos el pasado sábado con el doctor Mauricio Merino y en el que nuestros invitados dentro del panel van a reflexionar y nos van a compartir su opinión sobre los retos de la gobernanza y la gestión de lo público en esta pandemia. Mientras tanto, les pedimos a todas y a todos que nos cuenten de dónde vienen, de dónde nos acompañan, de qué municipio, de qué estado del país, de qué institución, que nos compartan en el chat general del Zoom de dónde nos acompañan. En cuanto se integren nuestros invitados a esta sala general, vamos a dar comienzo a esta sesión. Les recordamos a todos de visitar la página del evento, que es http:// que sigue .jalisco.gov.mx, y que nuestros compañeros del equipo de la Secretaría estarán compartiendo a través de los chats y en las redes donde estamos transmitiéndonos. Ahí podrán encontrar detalles del evento y de los 7 encuentros que siguen en este proyecto de ¿Qué sigue para Jalisco?, los cuales van a transcurrir durante todo el mes de julio, los días sábados y los días jueves hasta el 1 de agosto. Ahí mismo se podrán registrar y este registro para nosotros es muy importante porque al término del proyecto, del ciclo de estos encuentros virtuales, se estarán emitiendo las constancias de participación. Les recordamos a todas y a todos que los micrófonos estarán silenciados para evitar algún ruido ambiente que se introduzca en nuestro diálogo. Por ello, les invitamos a participar en este espacio de diálogo y reflexión, dejando tanto sus preguntas como sus comentarios en los chats, tanto de Zoom, a quienes nos acompañan en esta plataforma, y en la transmisión vía en vivo que se está haciendo en la página, en el canal de YouTube del Gobierno del Estado y en la página de Facebook de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. A través de cualquiera de estos medios, ustedes podrán compartirnos sus preguntas, sus comentarios, y hay compañeros del equipo de la Secretaría que estarán dando seguimiento a sus preguntas y a sus comentarios. Bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes. Nos honra mucho contar con su presencia y con su participación. Como les comentaba, en nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, y en particular de la maestra Margarita Sierra, titular de esta Secretaría, les agradecemos enormemente estar hoy con nosotros en esta reflexión, de la cual nos sentimos muy honrados de contar con la participación de nuestros invitados. Les comentamos que el evento está siendo transmitido en vivo por YouTube en la cuenta del Gobierno del Estado y en la cuenta de Facebook de la Secretaría de Planeación. Queremos agradecerles a todas y a todos los que nos acompañan. Ya estamos viendo que nos acompañan de diversos municipios del Estado de Jalisco, de diversas asociaciones no gubernamentales, de diversas secretarías y de algunos otros estados del país. Les agradecemos en particular la presencia a escuchas institucionales del Gobierno del Estado, a la maestra Ana Bárbara Casillas, coordinadora general estratégica del Gabinete de Desarrollo Social, que nos acompaña, a la licenciada Aranzazú Méndez González, coordinadora general de Transparencia, y al contador Juan Partida Morales, secretario de Hacienda Pública del Gobierno del Estado, quienes nos acompaña en este panel. Desde la Secretaría se ha organizado este ciclo de encuentros virtuales que hemos llamado ¿Qué sigue para Jalisco?, con el propósito de crear espacios de análisis, diálogo y reflexión sobre la sociedad y el Estado que deseamos construir ante las experiencias
los aprendizajes y los retos que nos ha presentado la pandemia del coronavirus. Este ciclo de encuentros virtuales que sigue para Jalisco se compone de 3 bloques temáticos: gobernanza, gestión pública, cultura de paz y justicia social, y redes de colaboración con tecnología social. En torno a cada uno de estos 3 bloques temáticos se llevarán a cabo una conferencia dictada por un referente en la materia a nivel nacional e internacional, un panel de voces expertas compuesto por especialistas en el ámbito local y nacional, y un conjunto de diálogos abiertos a todos los interesados que deseen compartir sus experiencias y conocimientos, para lo cual necesitan estar registrados en la página del evento. El sábado pasado contamos con la presencia inaugural del doctor Mauricio Merino, y en esta ocasión tenemos el honor de contar con 5 voces expertas con gran presencia nacional y local. Y de aquí hemos preparado un breve video con sus semblanzas curriculares que le pido al equipo de la Secretaría no lo compartan, por favor. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra y la cámara al doctor Adrián Acosta, quien va a conducir este conversatorio. Buenas tardes. Adelante, doctor Adrián. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Saludo en primer lugar a los que asisten a esta presentación, a este panel, y también felicito a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado por esta iniciativa de, digamos, de reflexionar, de conversar sobre los múltiples retos y desafíos que sin duda la crisis pandémica que estamos atravesando ha tenido no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional e internacional, y que nos abre, digamos, un conjunto de preguntas y un conjunto también de posibles respuestas o hipótesis de acción pública que son fundamentales para enfrentar no solamente en el corto plazo los efectos de la crisis, sino también en el mediano y en el largo plazo. Y para ello me gustaría simplemente recordar, para iniciar, lo que el gran historiador británico Eric Hobsbawm escribió en alguna ocasión con respecto a las crisis. Y él decía que las crisis son momentos en que los gobiernos y las sociedades, los individuos, los ciudadanos, pierden las brújulas y pierden los mapas de orientación y se enfrentan no solo a un futuro incierto, sino a un futuro irreconocible. Creo que este es uno de esos momentos de los que hablaba Hobsbawm. Es decir, estamos frente a una crisis inédita, una crisis que nadie había preparado, una crisis en la que ningún gobierno, ninguna sociedad en el mundo había experimentado durante por lo menos 100 años. Y esto nos abre un conjunto de interrogantes y desafíos que vale la pena identificarlos, primero como ejercicio intelectual, pero también como un ejercicio político y de política pública. Entonces me parece que este panel podría aportar algunos elementos valiosos para la identificación de estos elementos.
La organización del evento ha planteado, me parece de manera adecuada, que en este tema de gobernanza y gestión pública tengamos 3 preguntas básicas a las cuales les hemos solicitado a los panelistas que ofrezcan sus reacciones, sus respuestas frente a ellas, ¿no? Primero, ¿qué desafíos plantea la pandemia del COVID-19 a los gobiernos nacionales, pero en especial a los gobiernos subnacionales y municipales? Es decir, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Creo que esa es una pregunta importante. La segunda pregunta es si cambiarán los gobiernos sus modelos, sus prácticas y formas de administrar los recursos y generar valor público a su función y a sus acciones. La tercera pregunta, también me parece pertinente, es que esta nueva crisis que combina la crisis sanitaria con la crisis económica, planteará nuevas demandas por parte de los ciudadanos, serán distintas a las que hemos recibido en el pasado remoto o reciente. Y segundo, si cambiará la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Estas son las preguntas que son los ejes de este panel y a la cual nuestros invitados ofrecerán desde sus distintas perspectivas algunas respuestas, algunas intervenciones, algunas hipótesis, algunas experiencias que me parece nos ayudarán a tener una visión más completa sobre esto. Esta conversación la iniciaremos en este momento y la secuencia va a ser la siguiente. Vamos a empezar con Eduardo Bojórquez, tendrá luego la palabra Claudia Maldonado, seguirá Nancy García y terminará esta primera ronda Enrique Toussaint. Tendremos alrededor de 10, 12 minutos de cada una de estas intervenciones. Luego abriremos un espacio de preguntas que nos estarán llegando en el transcurso de las intervenciones y que nosotros organizaremos para poder plantearlas en este segundo momento de intervenciones, a los cuales los panelistas tendrán una intervención mucho más breve, de 3 minutos aproximadamente, y finalmente cerraremos en un tercer momento solicitando a los panelistas sus consideraciones finales o sus conclusiones sobre esta conversación, sobre las preguntas, sobre los ejes identificados sobre el tema de gobernanza y gestión pública. Entonces, iniciamos las intervenciones con Eduardo Bojórquez. En cuanto yo iré administrando el tiempo y seguiremos con Claudia, con Nancy y con Enrique Toussaint. Adelante, Eduardo. Gracias Adrián. Muchas gracias a Margarita, a Mónica, a quienes organizan este espacio. Voy a empezar con una aclaración. Cuando amablemente me invitaron a este espacio, yo les avisé que tenía un compromiso en la Barra Mexicana de Abogados a las 6 de la tarde y que pues les agradecía mucho la invitación, pero que si aceptaban que pudiera estar, aunque fuera unos minutos, porque para mí es muy, muy importante lo que están discutiendo ustedes, pues les agradecía ese espacio nuevamente. Y bueno, Mónica fue muy generosa conmigo, me dijo lo importante es que se escuche muchas perspectivas del mismo tema y les agradezco especialmente la generosidad de hacerlo de esta manera. Déjenme decir algo que creo que todos ya sabemos a estas alturas del periodo de emergencia sanitaria. Llevamos exactamente 102 días desde que se declaró la Jornada Nacional de Sana Distancia. Los problemas que vamos a enfrentar no son nuevos. Lo que ha permitido ver la pandemia es con un enorme reflector los grandes problemas que ya ha enfrentado en nuestra sociedad. Las desigualdades preexistentes ahora las vemos enormes, pero siempre estuvieron ahí. Y muchas personas quisieron ocultarlas, quisieron maquillarlas, quisieron convertirlas en un problema de otra naturaleza, pero hoy las podemos ver magnificadas. Lo que estamos viendo en nuestro sistema de salud pública no es una novedad ni es producto de la crisis. Son condiciones estructurales que se han venido repitiendo por años. Lo que hemos visto en términos de la debilidad de la respuesta institucional de nuestros poderes
su incapacidad, por ejemplo, para habilitar sistemas de justicia alternativa de manera efectiva durante la pandemia, los retrasos que tuvieron, por ejemplo, los órganos garantes de acceso a la información pública en el país para poder entregar información sobre COVID, sobre la emergencia sanitaria, las debilidades de nuestros cuerpos de seguridad ya estaban ahí, no son objeto de la pandemia, ¿no? Se muestran de una forma extraordinaria y se magnifican y nos han permitido a todas y a todos verlos con mucha claridad. Pero no hay nada nuevo realmente detrás de la pandemia. Nuestras instituciones han mostrado sus deficiencias, sus incapacidades, su falta de destreza, su incapacidad para adaptarse rápidamente al cambio. Si quieren utilizar la palabra técnica, pues su incapacidad de ser resilientes, ¿no? de adaptarse rápidamente a condiciones que resultaban inesperadas. Pero si hay algo que hemos visto en este periodo, no, yo no veo nada nuevo. Muchos de estos asuntos los vimos hace exactamente 9 años con el H1N1. Sabíamos que había problemas en la capacidad de respuesta para enfrentar pandemias y no hicimos el trabajo para corregir todos esos problemas que desde hace 10 años conocemos. Quienes vivimos en otras ciudades del país también lo sabíamos, con el tema del terremoto del 2017, vimos la incapacidad nuevamente del Estado para enfrentar muchos de los problemas, las irregularidades alrededor de la tenencia en la tierra, las irregularidades en la propiedad, la incapacidad de nuestros tribunales para procesar los temas de justicia. Entonces creo que lo que tenemos es un gran catalizador y un gran reflector que está mostrando las desigualdades preexistentes. Lo que está por verse, creo que lo dice Adrián con muchísima claridad, es cuál va a ser nuestra respuesta ante esta conciencia plena de lo que estamos viviendo. Bueno, yo les quiero proponer muy rápidamente algunos temas que creo que debemos de considerar en esta eventual agenda para el futuro. Y curiosamente, hay algunos temas que son muy parecidos al plano nacional. Yo entiendo que el foco, y así lo he puesto, es el plano estatal y municipal, pero van a ver cómo se parecen los temas al plano federal en muchos asuntos. A ver, empiezo por el asunto más delicado, los congresos. Los congresos tienen a la sociedad en completa orfandad, ¿sí? La mitad de los congresos del país se apagaron. La otra mitad, la que activó mecanismos híbridos o virtuales para operar, solo sirve a los ejecutivos. No tienen la agenda de las personas. Está muy claro, ¿no? El Congreso nos ha dejado en completa orfandad. No cumple su función de representación política, no nos representa. No está cumpliendo su función de vigilancia del Ejecutivo, no está cumpliendo con la tarea de seguir bien los recursos de la pandemia, pero tampoco otros recursos, los de la pandemia especialmente, y tampoco legisla bien. Entonces, creo que los 3 elementos fundamentales del Congreso no están presentes. No representa, no vigila y no legisla con competencia sobre los temas que tiene que legislar. Hay orfandad institucional ahí. El otro poder que creo que ha mostrado sus insuficiencias, y ustedes me corrigen si no es lo que han vivido recientemente en el estado de Jalisco, son las fiscalías. Se acordarán que hace unos 2 años y medio empujamos como sociedad civil a nivel nacional fiscalías que sirvan, ¿no? Fiscalías que sirvan a las personas, al ejercicio de los derechos, a construir un estado de derechos en plural, donde los derechos se cumplen para todos. Bueno, creo que podemos decir que fracasamos. Si vemos las fiscalías a nivel estatal en el país, bueno, no les tengo que decir lo que ustedes ya saben, muy poquitas sirven y de forma intermitente, ¿no? El eslabón más importante del Estado de Derecho es el binomio que forma un fiscal y un juez, ¿no? Es el mecanismo más importante que tenemos para resolver violencia, conflictividad social y otros temas. Y las fiscalías, por lo pronto, creo que están dejando mucho que desear. Hablemos de los jueces, hablemos de los tribunales. La buena parte de los tribunales del país no sabían ni por dónde empezar
alrededor de la pandemia, cómo activarse para tratar los asuntos que son importantes para las víctimas o los denunciantes. Sencillamente no sabían qué hacer, ¿no? Tuvo que salir del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual va en contra de mi pasión por el federalismo. Tuvo que salir del Consejo de la Judicatura Federal a girar oficios y memorando para que se empezaran a activar los tribunales estatales. Es una paradoja cuando defendemos el federalismo, que nuestros tribunales se mueven al son que les marca el Poder Judicial Federal y no los usuarios de los servicios de justicia. Y tampoco han activado, y creo que ustedes lo saben, este es el caso de Jalisco, tampoco han activado una conversación pública, abierta, honesta, como esta que nos convoca hoy, sobre cómo vamos a aprovechar este nuevo reto de la distancia sana y de los espacios que no pueden tener saturación y confinamiento para repensar por completo el acceso a la justicia. Al contrario, digamos, están en deliberaciones a puerta cerrada. Tan a puerta cerrada que un asunto que nos ha preocupado es que siendo la justicia penal por disposición constitucional abierta al público, los tribunales estatales no están transmitiendo las sesiones en materia penal para que cualquier persona pueda verlas como dicta la Constitución. 3 asuntos más solo para problematizar, porque creo que ni en 12 minutos tendremos las respuestas ni al final de esta jornada. Creo que lo que estamos es mejorando nuestras preguntas. 3 asuntos más. Si hay algo que yo respeto y admiro de Jalisco, es su enorme capacidad cívica. Si ustedes tal vez no lo aprecian porque están ahí, pero cuando uno tiene la oportunidad de contrastar con otros estados de la República, ustedes tienen una sociedad civil efervescente, activa, innovadora, a la que hay que encontrar cómo incorporar al diseño del futuro. No me refiero a la participación ciudadana como la entendíamos hace 10 años. Me refiero a la cocreación, a la posibilidad de sentarse a la mesa para discutir, analizar y construir las soluciones que se necesitan. Yo creo que hay que aprovechar todo el potencial que tiene Jalisco en esta materia y créanme, en este tema seguramente se puede avanzar mucho, pero no hay un déficit. Jalisco es de los estados del país que tiene una sociedad civil más potente, más activa, más innovadora. 2 asuntos más. La libertad de expresión, estoy seguro de que Enrique va a tocar este tema. La libertad de expresión está bajo amenaza desde el financiamiento de los medios de información, los medios públicos y otros espacios, y habrá una enorme tentación, y si tienen una duda, vean al gobierno español, que en teoría sería progresista, cerrando toda la información para los medios informativos, ¿no? Hay una tentación de controlar la información sobre pretexto de la pandemia, y esa tentación pasa por destruir la libertad de expresión en muchos de los lugares. Ustedes saben lo importante que va a ser preservar los medios de información locales, porque los medios nacionales están embarcados en un problema más o menos de la misma naturaleza. Si no salvamos los medios locales, sí vamos a perder en términos de libertad de expresión. Y cierro con las noticias falsas, las llamadas fake news. El principal promotor de las noticias falsas en el marco de la pandemia ha sido nuestro gobierno. No son los memes, no son las caricaturas que nos mandan, es la incapacidad del Estado de decir la verdad, de hablarle a las personas como adultas y decirles exactamente qué está pasando. Nada más que hay una diferencia. El Estado sí tiene una obligación de decir la verdad. Está en la Constitución y está en el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Cuando el gobierno miente, es perseguible a través de medios judiciales. Entonces tenemos que empezar a cuidar la mentira en el gobierno, porque si no nos vamos a llenar de verificaciones y, digamos, puede ser interminable con la cantidad de información que se produce. Hay que cuidar que el gobierno diga la verdad y le hable de frente a las personas. Pequeño problema, y con ello cierro. Quien podría ser exigible el que el gobierno no mienta son las fiscalías y los órganos de control. Quien podría procesar al propio gobierno por mentirle a la gente está
como parte de este pequeño problema y que hemos descrito, será seguramente un asunto de nuestra agenda. El gran reflector está ahí, las desigualdades ya estaban, lo que nos toca ver es si con esta nueva sacudida podemos aprender rápido y corregir, o nos va a pasar como les pasó a los chilangos con el tema del temblor. 2 años después todavía no saben dónde está el dinero de la reconstrucción, ¿no? Y no aprendieron las lecciones que les dio el terremoto de 2017. Mil gracias a todas y a todos por permitirme estar en este espacio. Gracias, Eduardo. Pasamos entonces con Claudia Maldonado. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle muy enfáticamente a Margarita y a Mónica esta invitación. Yo celebro muchísimo que en un momento tan crítico como este haya espacios de inteligencia colectiva, de reflexión abierta, de crítica, de preocupaciones compartidas que veo que tenemos. Y celebro mucho este espacio y les agradezco mucho la oportunidad de compartirlo con colegas y amigos a quienes respeto y quiero muchísimo. Una de las desventajas de ir después de Eduardo Bojorquez, con quien comparto muchas cosas, muchas visiones políticas y respecto al deber ser del debate gubernamental y la necesidad de decir la verdad al poder, es que yo ahora es cambiar un poquito la metáfora, pero sí partir de la misma premisa que nos comparte él y retomar un poco el como trago amargo, pero todavía constructivo, que nos dejó la conferencia magistral de Mauricio Merino. Creo que hace mucho tiempo que yo no veía a Mauricio Merino, quien es mi profesor y mentor, también amigo de muchos años, tan preocupado por la combinación y, digamos, el traslape de las crisis de siempre con las amenazas nuevas y cómo todo esto no lo estamos sabiendo enfrentar con creatividad, con espíritu colaborativo, con apuesta a la corresponsabilidad, con la mente en el siglo XXI en términos de tecnología, de participación, de descentralización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo también creo que lo que nos permitió ver esta crisis, en particular la crisis sanitaria y todas sus secuelas económicas, políticas y sociales, es exactamente eso, es reconectarnos con nuestras desigualdades estructurales y nuestras vulnerabilidades inaceptables de muchísimos años, las históricas, las de siempre, y vernos en un espejo en el que hay una brecha enorme entre el lenguaje después de la transición democrática, el lenguaje de nuestras leyes, el lenguaje de quienes hablamos sobre la gestión pública y la gobernanza, y la realidad. Y empiezo por los contrastes brutales con los que nos enfrentó el tratar de tener una estrategia de contingencia, ¿no? Cuando queremos que las personas se queden en casa, nos acordamos que la mitad de la población es pobre, 40% de ella trabaja en condiciones de precariedad laboral y el acceso a seguridad social es muy bajo y muy desigual en todo el país. Entonces nos enfrentamos a la imposibilidad práctica de mantener un confinamiento sostenido por razones económicas de precariedad y de necesidad de salir a buscar la comida de cada día de la inmensa mayoría de los hogares mexicanos. Cuando le queremos decir a los ciudadanos que por favor se laven las manos y tomen esta y tal precaución, nos damos cuenta de las carencias de acceso a agua en los hogares, de la enorme precariedad de las viviendas, de las condiciones de hacinamiento en las que viven muchos hogares en México, particularmente los que están más expuestos a la necesidad de romper el confinamiento para salir a buscarse el pan de cada día, en sentido literal. Y cuando queremos retomar con mecanismos a distancia el ciclo educativo o cualquier mecanismo de presunta normalidad utilizando tecnologías de la información, pues nos topamos con la brecha digital y con la falta de acceso a electricidad en muchos hogares mexicanos, que también son los más vulnerables y también son los que enfrentan más riesgos. Y así podría ser una lista súper larga. Cuando empezamos a conocer la información sobre el enorme riesgo de las comorbilidades, nos acordamos que somos un país
que al mismo tiempo tiene una epidemia de obesidad y de desnutrición infantil, y que somos un país con una prevalencia altísima de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y diabetes, en parte producida por esta combinación de inseguridad alimentaria con obesidad. Y así, cada vez que tratamos de responder a la crisis, como se ha sugerido en los ámbitos internacionales, con la evidencia internacional con la que contamos, nos damos cuenta que la estructura del país no permite instrumentar ninguna de estas recomendaciones de manera sostenible sin que sea, digamos, que es imposible. Al mismo tiempo, del lado de la oferta gubernamental, cuando pedimos que los gobiernos, y aquí retomo algo que comentó Eduardo y creo que es importantísimo, uno de los requisitos más importantes para organizar la acción coordinada en la misma dirección en el tiempo, es decir, la cooperación de los ciudadanos sin recurrir a mecanismos punitivos o mecanismos que ponen en peligro la libertad y la pluralidad, vemos que es absolutamente fundamental que haya gobiernos creíbles que nos dicen la verdad y que los ciudadanos creemos que nos dicen la verdad. Cuando vimos las primeras encuestas del enorme escepticismo que había en la población respecto a las amenazas reales que supone el coronavirus y el tipo de precauciones que debíamos tomar, nos topamos con que el mensajero no puede cumplir con su función porque no ha generado confianza, credibilidad, y tampoco es capaz de, con una lógica de gobierno abierto, ofrecernos el tipo de información que nos convenza cuando no tengamos la confianza como default en nuestra relación entre gobierno y sociedad. Además del tema de la credibilidad, cuando pensamos en el limitado pero existente paquete de herramientas con las que el sector público, el gobierno, en los 3 niveles de gobierno, tendría que responder primero al contexto de la crisis sanitaria y en segundo momento, pero de forma simultánea, a las implicaciones económicas que esto supone, es decir, mecanismos de atenuación de pérdida de ingreso, mecanismos de protección al capital productivo, mecanismos de protección de los derechos laborales, mecanismos de prevención de la violencia doméstica y protección de las mujeres, mecanismos para hacer compatible el teletrabajo para quienes tenemos ese enorme privilegio con las tareas de cuidado, etcétera, etcétera. Estos mecanismos que se han desplegado de manera diferenciada en todo el mundo, no están en la caja de herramientas del Estado mexicano porque ahí otra vez nos encontramos con el otro problema, en la profunda debilidad y fragilidad fiscal del Estado mexicano. Entonces somos un país que no tiene la capacidad de movilizar recursos públicos para resolver problemas compartidos desde la precondición más básica que es la capacidad de recaudar, la capacidad de gastar bien y de manera transparente, y que en condiciones adversas como las de esta crisis, pues nos ponen todavía contra la pared, aún más contra la pared, en un contexto de austeridad mal entendida, en mi opinión, porque es un machetazo que afecta capacidades en el momento en que hay que desplegarlas, pero también hay que reconocerlo, un contexto internacional en el que adquirir deuda es muy problemático y canalizar recursos de manera rápida a la población también es difícil. Otra cosa que vimos en la discusión sobre los instrumentos es que si tuviéramos la capacidad fiscal, pues tampoco podemos bajar recursos de manera rápida a la población porque no estamos suficientemente bancarizados, porque la forma en la que se articuló la solicitud de protección económica fue gremial y fue de cuates, porque no tenemos información suficientemente detallada y confiable para focalizar a individuos, hogares, personas, empleadores, pymes formales, informales, porque no tenemos las precondiciones básicas de manejo de información y capacidad de respuesta rápida. Entonces, en este escenario, yo lo que quiero compartir con ustedes, además de la preocupación, es cómo estas triple crisis, o sea, la crisis de siempre con el shock del momento y la secuela, que es, como decía Adriana al inicio, que nos enfrenta con un futuro irreconocible o inimaginable, en algunos casos, es que si queremos pensar en clave de gobernanza y gestión pública democrática, lo primero que tenemos que entender es reconocer la enorme brecha que existe entre el lenguaje de nuestras leyes
y de nuestro discurso protodemocrático y el lenguaje de la vida real que está allá afuera. Tenemos muy buenas leyes de transparencia, tenemos un sistema nacional anticorrupción, tenemos un lenguaje jurídico, administrativo y político que habla de la modernidad democrática de México. Y tenemos una realidad comunitaria de relaciones intergubernamentales, de capitalismo, de relaciones vecinales, de relaciones sociales, que está muy lejos de esa aspiración. Y que cuando busca articularse en función de esa modernidad y de esa exigencia democrática, no cuenta ni con los instrumentos básicos, ni con las herramientas técnicas para hacerlo, pero tampoco con las condiciones socioeconómicas que permitan, en clave de gobernanza, pensar en la resolución de problemas en clave colectiva, en clave de redes, en clave horizontal, en clave colaborativa, en clave resiliente, en clave inclusiva. Y entonces yo creo conocer esta brecha, quienes estudiamos política pública siempre decimos que el primer paso para resolver un problema es identificarlo y definirlo. Entonces yo creo que podemos ver esta brecha que se va a acrecentar, porque yo no quiero imaginar lo que va a pasar con la desigualdad educativa hasta que recobremos la protonormalidad en el sistema educativo nacional. No quiero saber lo que va a pasar si continúa la recesión económica y tenemos pérdida de capital productivo neta, como solo sucede en los conflictos armados. Y no quiero saber qué va a pasar si nos despegamos de la comunidad ante la amenaza de la violencia territorial que tenemos y si eso genera espacios para el crimen organizado y para otras formas de organización que no son las que queremos en un sistema democrático. Ahora, esta brecha es enorme. Pregunta, ¿podemos ver esta brecha en términos de imposibilidad y decir, no hay forma, o sea, estamos totalmente desconectados de nuestras aspiraciones políticas y de ciudadanía y de gestión? Podemos construir, reducir la brecha desde los dos lados, o sea, reducir la brecha desde la forma en la que desde los de mercado, le entramos a los problemas de baja credibilidad y confianza social en el gobierno, pero también qué esperamos que la sociedad haga del lado de la demanda para acercarse un poco más a las aspiraciones del ejercicio pleno de la ciudadanía. ¿Esto qué supone? Bueno, yo quiero tocar dos dimensiones que me parecen muy importantes. Del lado de la demanda o de la estructura socioeconómica del país, yo creo que lo que esto nos hizo ver es la absoluta necesidad, imperiosa necesidad de construir un sistema de protección social para el país, porque esta no es la última amenaza sistémica transversal que enfrentamos sin un sistema de protección social. En clave de resiliencia, como sugería también Eduardo, es muy importante que seamos capaces de construir sistemas de protección de las personas con independencia de su condición laboral, de su nivel socioeconómico, en calidad de comunidad. Eso es un componente súper importante. Segundo, ¿cómo vamos a construir eso si no tenemos un pacto fiscal solidario y redistributivo y recaudatorio que depende de la confianza, de la credibilidad de política pública y de la suma de voluntades que hasta ahora no hemos querido como país hablar en términos de nosotros? Y ahí agrego un poco el tema de la polarización que me preocupa mucho. Están el ustedes y el nosotros. En un mundo con el tipo de riesgos sistémicos que enfrentamos y con la aspiración democrática que tenemos y liberal como país, tenemos que hablar en términos de nosotros todo el tiempo. ¿Y eso qué supone para los gobiernos locales? Uno, actuar en clave de aprendizaje y no en clave de dirigismo. Eso es clave en el componente de gobernanza. Ensayo y error, diciendo la verdad, asumiendo todo con corresponsabilidad. Segundo, desde la ciudadanía, reconocer que tampoco se resuelven los problemas comunitarios que nos preocupan estrictamente desde una decisión gubernamental o estrictamente desde la organización social que se imagina solo contestataria y de rendición de cuentas y de presión. Y tercero, imaginarnos una gestión pública que es abierta y que es autocorrectiva. Y quiero enfatizar mucho esto. Si tenemos estas enormes brechas, es porque algo estamos haciendo mal. Quienes pensamos que teniendo mejor diseño institucional íbamos a convertir eso en mejores resultados de manera automática. También quienes pensamos que
ser contrapesos del gobierno, es la única función que puede tener la sociedad civil organizada y no ser socios y aliados. También Sí, quienes pensamos que los problemas del capitalismo avanzado no se resuelven con una alianza pública, privada y social. Y ya con eso cierro porque me he extendido muchísimo. Lo que quiero proponer es que si no queremos enfrentar esa brecha desde la imposibilidad, tenemos que pensar cómo cada quien desde su trinchera hace algo por cambiar esa brecha. Y el primer paso para reducir esa brecha es repensar las soluciones que hemos desplegado antes y que no han funcionado y empezar a actuar en clave de humildad, de vocación por la autocorrección y de disposición a hablar con franqueza sobre lo que no funciona, pero sobre todo sobre el tipo de futuro que queremos construir en clave de gobernanza, es decir, juntos. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Seguimos con Nancy García. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo también agradezco la invitación de Margarita, de Mónica, del Gobierno del Estado, por dialogar con ustedes, que considero colegas, amigos. Yo quisiera compartir una presentación para organizar algunas de las ideas. Lo que me sorprende es la enorme coincidencia que vamos teniendo conforme va pasando este diálogo, y yo lo enfoqué un poco más hacia Jalisco, ¿no? Voy a presentar un par de premisas y luego me voy a concentrar en lo que ha sucedido en Jalisco. Entonces, una primera premisa de la que quiero partir es que esta emergencia provocada por el COVID es quizá la crisis política y de gobernanza más grave y de mayor alcance global que cualquier otro fenómeno social, político o económico que hayamos experimentado en el siglo XXI. Y esta crisis yo creo que se manifiesta en tres ámbitos. Primero, es una crisis de gestión pública, porque puso a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos para preservar vidas, literal, y tomar decisiones económicas que impactaran en el futuro, en el corto y en el mediano plazo. La capacidad de respuesta no ha obedecido a su nivel de desarrollo, sino al liderazgo político y la capacidad instalada de la que ya señalábamos hace rato y que comentaba Eduardo y Claudia, pues que es bastante deficiente per se. Los otros dos componentes es que es una crisis de gobernanza, dado que los gobiernos y los ciudadanos son corresponsables del control de los efectos de la pandemia. Se ha puesto de manifiesto que en muchos países no hay corresponsabilidad, sino codependencia o desobediencia. Entonces, en esto que ahora Claudia señalaba de que tenemos que colaborar a modo de gobernanza, pues lo que hemos estado viendo es que no en todos los países ha habido corresponsabilidad, sino más bien desobediencia en algunos o codependencia, pensando justamente que el Estado es el único que puede resolver la pandemia, ¿no? Tercero, es una crisis global, porque a pesar de los cierres inmediatos de las fronteras y de las jurisdicciones locales, el control de la pandemia implica la cooperación y la coordinación entre los países a fin de evitar una mayor propagación o prolongación del virus. Entonces, las soluciones locales, van a ser de corto plazo. Necesariamente vamos a necesitar de la intervención internacional, de la participación y colaboración internacional, para tener un mayor control de la propagación del virus, ¿no? Y de la contención del virus. Y va a ser, sería una premisa falsa suponer que solo desde lo local podríamos solucionar la pandemia. Entonces, si partimos de estas tres ideas, de la crisis de gestión pública, de la crisis de gobernanza y de una crisis global, ¿en dónde está situado los retos de la gestión pública de los gobiernos subnacionales? Es decir, los gobiernos subnacionales, junto con los gobiernos municipales, son la primera línea de combate, ¿no? Son nuestra primera línea de combate en la contención de los efectos de la pandemia, porque de ellos depende la atención médica, los servicios sociales, el desarrollo económico, la inversión pública. Sí, el Banco Interamericano de Desarrollo justamente ha señalado que los gobiernos subnacionales
tienen enormes retos, como por ejemplo promover la disponibilidad oportuna de recursos, ejecutar con eficiencia los recursos, proteger el ingreso de los hogares vulnerables y la liquidez de las firmas comerciales, apoyar la continuidad de los servicios públicos a través de la tecnología, de la información y promover la recuperación económica fiscal post-pandemia. Pero como ya señalaba Claudia y como señalaba Eduardo, pues tenemos muchas deficiencias en la descentralización, en la soberanía de los estados, en problemas comunes como el crimen organizado, que sin duda afectan esta capacidad de atención de los gobiernos estatales y municipales, diría yo también. En el caso concreto de Jalisco, pues se han hecho distintas acciones de distinta naturaleza que de alguna manera pusieron a Jalisco como uno de los estados más dinámicos en la contención de la epidemia, ¿no? Por un lado, se activaron distintos planes de contingencia sanitaria, vinculando incluso al sector privado con el sector público, ¿no? Y al mismo tiempo se establecieron programas económicos para proteger el ingreso, para proteger el empleo, para proteger a cierto grupo de productores y a cierto tipo de organizaciones de la sociedad civil, para proteger a las mujeres que se quedan en la casa ante el aumento de la violencia intrafamiliar, y al mismo tiempo el gobierno ha ido generando información, no con la rapidez que nos gustaría, pero sí ha dado a conocer, digamos, los datos básicos de lo que está haciendo y de cómo lo está haciendo, ¿sí? Sin embargo, a mí me gustaría enfatizar varias cosas que veo que no están resueltas y que debemos repensar en este sentido que señalaba Claudia, de que hacerle frente a la pandemia va a ser un trabajo de todos, no es un trabajo solo del gobierno del estado. Y una primera cosa que quisiera señalar, y esto no solo es para Jalisco, es en general para el país y para el mundo, ¿no? Es que no acabamos de asimilar que el problema de la emergencia sanitaria va a ser un problema de mediano plazo y de largo plazo. Y en ese sentido, una cosa importante es cómo nos vamos a replantear las metas y objetivos básicos del país, ¿no? A nivel sexenal, a nivel de cada administración gubernamental, a nivel de cada administración municipal. En ese sentido, pues los indicadores de crecimiento económico, de Producto Interno Bruto nacional y estatal son relevantes, pero en el mediano plazo va a ser más relevante saber cuántos ventiladores seguimos teniendo, que todas las personas que estén hospitalizadas tengan acceso a un ventilador y que no caigamos en estos escenarios en los que hay que decidir quién vive y quién muere, ¿no? Y estas son cosas bien reales que sin duda nos van a tener que obligar a replantear las metas y objetivos de los estados en sus 3 niveles administrativos. La segunda cosa es la coparticipación, ¿no? El gobierno del estado articuló mesas integradas por sectores económicos, los empresarios, el sector social, las universidades, asociaciones privadas y organizaciones no gubernamentales, y de salud entre el sector público y la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, creo que no se debe dejar de involucrar a la sociedad en la contención de la pandemia. Es decir, hace un par de semanas la estrategia del gobierno de Jalisco fue el llamar a la responsabilidad individual, pero yo creo que no tenemos que dejar de pensar que este es un problema colectivo, ¿no? Y que es un problema, insisto, que rebasa incluso yo diría la dimensión municipal. En algunos países o en algunas ciudades, como por ejemplo en Madrid, ¿sí? Se crearon redes de solidaridad de alimentos o redes de solidaridad vecinales, grupos de apoyo vecinales, y ese dinamismo creo que no lo hemos visto de manera tan espontánea y tan organizada, en general yo diría en México y en Jalisco. Una tercera cosa que me importa mucho señalar también es la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, el discurso de la responsabilidad individual, decía yo, atomiza los esfuerzos de coordinación que desde el propio gobierno de Jalisco sucedieron al principio de la emergencia. Y lo que creo que se debe apostar es en un discurso de salud pública basado en la solidaridad.
Somos corresponsables en las buenas de las vidas que se salvan, de los negocios que no cierran, de los barrios que no tienen riesgo de contagio. Somos corresponsables en las malas de las vidas que se pierden, de los recursos que no hay para atender a otras enfermedades, de la ciudadanía que pierde empleos, ingresos y calidad de vida. Y somos también corresponsables del incremento en la violencia intrafamiliar. Como señalaba Claudia, la pandemia nos hizo ver cosas que ahí estaban, pero que ni siquiera las mencionábamos, ¿no? Y entonces vamos a ser corresponsables, todos, sociedad y gobierno, de estos desafíos. Entonces, una cosa que también señalaba Claudia, e insisto, por eso me llama el nivel de coincidencia que tenemos, es que necesitamos aceptar que hay que hacer correcciones en el camino, ¿no? Ella hablaba de correcciones, yo estoy pensando en ajustes, pero es cierto, o sea, ni los gobiernos tienen todas las soluciones, ni los ciudadanos tampoco las conocemos todas. Entonces, hay algunas acciones y políticas que me parece que el gobierno del Estado debe ajustar, y debe ajustar, como señalaban, a modo de gobernanza, ¿no? Una, pues el confinamiento sigue siendo la medida más efectiva a nivel mundial, pero como señalábamos, no puede ser dejada a la responsabilidad individual, ¿no? Solo los gobiernos pueden tener los recursos necesarios para mantener una movilidad reducida, y aquí es bien importante que en el ánimo de mantener esta movilidad reducida, no se violen los derechos humanos, no se caigan en esquemas autoritarios, y como señalaban mis compañeros, en que pensemos de manera muy puntual en las personas que no tienen ingreso, ¿no? Los programas públicos tendrán que irse orientando justamente hacia las personas que no tienen ingresos. La segunda cosa es que se deben seguir tomando decisiones con base en evidencia. Los intentos de revitalización de la actividad comercial pueden empeorar la propagación del virus. Entonces necesitamos pensar, hoy el gobierno justamente anunciaba que no se abrían los cines, y bueno, hay que pensar en las personas que trabajan en ese sector, ¿no? Entonces, los esquemas de apoyo monetario también deben incluir a quienes están perdiendo sus empleos. Hasta ahora, en el caso de Jalisco, la mayor parte de los apoyos económicos han sido para el empleo formal, para mantener el empleo formal bajo la premisa de que es el mecanismo más sólido para reactivar la economía. Pero necesitamos pensar en la gente que no tiene empleo y que no tiene ingreso. Cuarto, invertir en infraestructura pública en salud, más allá de los esquemas de reconversión. Y esto va a ser fundamental. Jalisco es uno de los estados pues que está cercano a la media en la inversión de gasto público, ¿no? Necesitamos gastar más en salud y pensándola en el mediano plazo. Quinto, se debe disminuir la obsesión con el déficit público y el nivel de deuda. Aquí se ha criticado mucho si el gobierno se debe endeudar o no. En este momento, me parece que el endeudamiento es una alternativa, ¿no? Y además hay que recordar que hay una ley de coordinación fiscal, con lo cual tampoco los endeudamientos son enormes, ¿no? No es Coahuila. Y si el endeudamiento en el corto plazo resuelve problemas y mantiene activa el sector económico, pues es un buen seguro. Va a ser necesario establecer incentivos fiscales más flexibles, ¿no? Insisto, no solo se trata de apoyar al sector formal, sino también a los hogares, ¿no? Y por último, que no deja de ser importante, es que, y ya lo señalaba también Claudia, pues que la transparencia y la rendición de cuentas son la mejor vacuna contra la incertidumbre. Como ella señalaba, el hecho de informar con responsabilidad, de informar con datos reales, nos va dando certeza de dónde estamos parados. Entonces se necesita proporcionar información de todas las decisiones financieras y en un sentido muy amplio del gasto público. Justamente ayer la Auditoría Superior del Estado hacía un par de recomendaciones sobre áreas de oportunidad que no se han transparentado en el gasto del COVID, que me parece que son fundamentales de retomar, porque sí ha habido una práctica de transparencia, pero todavía hay bastantes cosas que transparentar y sobre las cuales rendir cuentas. Entonces, me parece que estas serían acciones deseables
Para Jalisco, insisto, yo pienso que necesitamos reconfigurar, ¿no?, la toma de decisiones públicas, como señalaba hace rato Claudia, coincido profundamente con ella, en que la gobernanza es un mecanismo muy flexible y justamente lo que necesitamos en este momento son mecanismos flexibles que nos permitan adaptarnos a escenarios que no conocíamos. No conocíamos las pandemias en estas dimensiones y, y entonces la gobernanza es el mejor esquema de toma de decisiones que podemos tener en este momento. Hasta aquí cerraría yo mi intervención. Muchas gracias. Sí, gracias, Nancy. Cerramos esta primera ronda con Enrique Toussaint. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Yo creo que cada que enfrentamos a nivel mundial, como en este caso, una crisis de estas dimensiones, pues eso supone una auténtica sacudida de prácticamente todo. Sacudida de la economía, una sacudida de nuestra vida comunitaria, de la política. Como sucedió en 1929, después de la Gran Depresión, como sucedió hace poco, por cierto, en la Gran Recesión de 2008-2009, que de alguna forma es el origen de lo que estamos viendo ahora, de los gobiernos que están llegando en distintos países, una crisis mal enfrentada que aumentó la desigualdad y que al final lo que provocó fue el ascenso de opciones nacionalistas, de opciones de ultraderecha en muchos lugares del mundo por las medidas que se tomaron pensando en unos cuantos, pensando en rescatar a las élites y no pensando en la importancia de construir un camino de la recuperación mucho más equitativa. Me parece que un elemento que está alterando esta crisis del COVID es el debate o la revalorización de lo local. Creo que por mucho tiempo en este país hemos estado ausentes del debate sobre el debate serio sobre los gobiernos locales, porque hay un debate, creo, muy, digamos, estereotipado que a veces se da desde los círculos de la Ciudad de México, de pensar que todos los gobiernos estatales o municipales son básicamente lo mismo, todo es provincia, los gobiernos de los estados corruptos, con sus policías municipales corruptas, y me parece que ante un gobierno nacional que prefirió ser el gobierno federal, ser pues el garante del déficit, del no endeudamiento, de la política económica más ortodoxa, los estados tuvieron que responder en un momento adecuado y sin ningún, digamos, sin ninguna condición, porque son al final pues, estructuras sumamente débiles. Sí veo que no solamente en México, sino que en muchos países las opciones municipalistas, el federalismo comienza a tomar fuerza ante gobiernos que no tuvieron las reacciones adecuadas. Se vio como administraciones municipales, estatales, provincias, empezaron a tomar decisiones sobre la base de lo que enfrentaban en términos sanitarios y después en términos económicos, y por lo tanto, después de muchos años en donde casi los debates estuvieran situados en el Estado, en la estructura central del Estado, me parece que sí hay un retorno a este debate sobre el municipalismo. También como otro elemento que veo de la pandemia produce es también lo que tiene que ver con la ciencia, es decir, por muchos años ha habido una narrativa, un discurso que trató de equiparar a la ciencia con el establishment, con las élites acomodadas, incluso en México se ha hecho en muchas ocasiones. Sin embargo, nos dimos cuenta de lo importante, de lo fundamental que es la ciencia para enfrentar los problemas públicos, y que la mejor manera de tomar decisiones desde los gobiernos es teniendo siempre como aliado a la ciencia, los avances científicos y a la tecnocracia, la técnica entendida, digamos, de una manera positiva, como esa técnica puesta al servicio de resolver los problemas públicos. Es decir, hay distintos debates que uno pensaría que nos dan optimismo, como esto, el municipalismo, la ciencia, la idea de la democracia más local. Creo que son temas interesantes, pero también hay muchos elementos que más bien nos empujan hacia el pesimismo de lo que sigue después de la crisis o en medio
de estas distintas crisis que ya han referido los expertos que antes tomaron el uso de la voz. Por ejemplo, creo que hay, a pesar de que los temas de salud tienen que ser enfrentados desde una perspectiva, yo creo, interestatal o internacional, pues hay un discurso claramente del retorno a las fronteras, de cerrar los espacios como forma de protegernos del otro. Creo que los autócratas a nivel mundial han utilizado la crisis para acumular todavía más poder, pero no solamente los gobiernos, sino también las multinacionales que tienen todos nuestros datos, toda nuestra información, Amazon, Netflix, las redes sociales, todas estas empresas, Facebook, pues al final lo que han hecho es convertirse todavía más relevantes a la hora de entender nuestra vida, incluso nos llegan a conocer mejor que nosotros, también se vuelven dispositivos fundamentales incluso para el rastreo, para todos estos debates que hay posterior al COVID, y creo que también son gigantes tecnológicos que empiezan a ser demasiado grandes como para poder ser regulados desde una perspectiva estatal. También en muchas ciudades, entre ellas Guadalajara, creo que se habían dado pasos importantes o están dando pasos importantes para reducir la dependencia del vehículo, empezar a apostar por el transporte público, pero la misma distancia social, el hecho de que es necesario evitar las acumulaciones de personas, pues también vuelve la discusión hacia el egoísmo, al automóvil privado, a movernos de forma privada y por lo tanto también echar atrás algunos de las conquistas que se han tenido para tener una ciudad más justa en términos del espacio público. Y también creo que pues, se ha referido en múltiples ocasiones en este diálogo, pues, nos está dejando un escenario en términos socioeconómicos desgarrador. La pandemia hace unos días publicaba La Jornada un reportaje sobre las tasas de letalidad por municipio y lo vinculaba a digamos, los índices de pobreza, y hay municipios, por ejemplo, en Oaxaca, donde el simple hecho de que llegue un caso de coronavirus supone una muerte, porque no hay ningún tipo de asistencia, el Estado no existe, no hay clínicas, no hay nadie, por lo tanto es un abandono total. Entonces estamos hablando también de un elemento socioeconómico que es gravísimo y esas brechas que seguimos viendo cómo se disparan. Lo mismo vemos en los servicios públicos a nivel municipal, vemos también brechas tecnológicas, referían el asunto educativo. Creo que está clarísimo que quien ha podido, las familias que han podido estar en confinamiento y al mismo tiempo tener a los padres ahí para acompañar el desarrollo educativo de sus hijos, que están en escuelas particulares o en escuelas privadas, pues se enfrentaron o enfrentamos este momento de una manera muy distinta a quien no tiene ese tipo de posibilidades, no tiene esos privilegios para sus hijos. Por lo tanto, en términos educativos, de servicios, de acceso al espacio público, de muchas cosas, lo que nos está arrojando esta pandemia es que somos una sociedad extremadamente desigual, y somos una sociedad extremadamente desigual, y aquí ya trato de bajar un poco a los niveles locales, porque hemos ido de poco en poco desapareciendo la importancia y la presencia del Estado en términos municipales, de los gobiernos municipales y estatales en la resolución de los problemas. Si nos fijamos en nuestros gobiernos municipales, prácticamente todos han decidido concesionar todos los servicios públicos. Ya a veces parece que elegimos alcaldes para que ellos elijan empresas, porque hasta para prender la luz es necesario contratar a una empresa. No tienen posibilidades económicas, por ejemplo, de tener servicios hospitalarios mínimos. Solamente, si venga a la cabeza, Guadalajara tiene una clínica especializada en COVID, que es la del Gallo Araujo. Es decir, me parece que este desmantelamiento completo de lo público a lo que nos ha llevado es precisamente esto, a un momento en donde cada quien se tiene que rasgar con sus propias uñas. Y también decisiones del pasado que fueron erradas. Hay que recordar un arranque de demagogia. En su momento el exgobernador Emilio González decidió eliminar la tenencia supuestamente para ganar una elección, y no ganó la elección. Nos quedamos con una recaudación menor de 4,000 millones de pesos, que es casi todo lo que se invierte en obra pública en Jalisco al año, una cantidad muy importante. Entonces, de poco en poco se han ido desmantelando los servicios, cada vez se invierte menos en educación, menos en salud, menos en servicios públicos municipales, y por lo tanto, quien termina o quien se ve más afectado
por este tipo de decisiones, por supuesto, son las personas más vulnerables. Al final, quien tiene privilegios no necesita mucho del gobierno. Quien necesita más del gobierno y de los servicios públicos y de lo público es precisamente quien tiene que enfrentar condiciones de vida mucho más complicadas. Y para resolver las tres preguntas que nos plantearon para este foro, a ver, ¿qué espero de un gobierno en este contexto? En el caso del gobierno estatal y los municipales a nivel local, primero un compromiso claro en el combate a la desigualdad, que exista esa discusión, porque creo que ha quedado el combate a la desigualdad como un debate no prioritario en la actual administración, tampoco para los municipios. Y si vemos los datos del COVID, vemos una relación casi directa entre desigualdad, casos, o incluso entre desigualdad y letalidad. En Guadalajara, la zona oriente del municipio es la más afectada por casos de coronavirus, es la zona con menos ingresos, frente a la zona poniente de la ciudad, que está mucho mejor, en mejores condiciones, y aparte tiene acceso a los hospitales privados. Por lo tanto, un compromiso claro de combate a la desigualdad, una apuesta decidida por la educación pública, por el transporte público, porque sí va a haber una discusión, creo que esto es fundamental, sobre la ciudad, cómo se estructura la ciudad para enfrentar el COVID, si lo hacemos abandonando el espacio público o reinventando el espacio público para coexistir con estas amenazas y con los riesgos sanitarios que existen. Debe de haber una revalorización de lo público en el discurso, todo esto que se ha desmantelado durante tantos años, que nos han dicho tantas veces que el éxito en la vida es no depender de lo público. Pues nos enfrentamos precisamente a esto, y cuando tenemos una amenaza de estas condiciones, no hay condiciones, no se pagan los impuestos necesarios, los gobiernos no tienen dinero, hay que verlo, no tenemos gobiernos ricos, pues, posiblemente hemos tenido gobiernos corruptos, pero nunca han sido gobiernos ricos. Esperaría también una apuesta por reducir la brecha digital y utilizar la tecnología también para la democracia, que hablábamos al principio de la intervención, de cómo muchos líderes a nivel mundial, muchos gobiernos han utilizado la pandemia como excusa para fortalecer y concentrar cada vez más poder. Yo esperaría lo contrario de un gobierno local, un compromiso con la participación ciudadana sin simulación y realmente con los mecanismos puestos sobre la mesa. Se aprobó en su momento una ley de participación ciudadana que hasta el momento es papel mojado. Por lo tanto, demandas a los gobiernos subnacionales de tener las privatizaciones, que tengamos municipios que puedan responder a los ciudadanos, reducir las enormes brechas, fortalecer también, por ejemplo, los sistemas anticorrupción a nivel municipal y estatal, y entrarle de lleno a los temas de medio ambiente, género y ciudad, que también tienen que ver mucho con el coronavirus, la brecha entre hombres y mujeres en términos salariales, lo que supone también el reto medioambiental, nuestras ciudades cómo tienen que cambiar. Y ante la pregunta, ¿los gobiernos cambiarán su modelo? La verdad es que yo no veo por qué. Al revés, cuando analizo las partes que me dan optimismo de cara al futuro y las pesimistas, creo que lamentablemente sobre la mesa no hay o no ha repercutido en una buena parte de la sociedad los discursos democratizadores. Me temo que si no hay presiones de la calle, presiones de la ciudadanía, un voto mucho más consciente, es decir, digamos, la politización de lo que supone la crisis, la politización entendida de forma adecuada, creo que corremos riesgos incluso de que existan retrocesos graves en materia democrática. También lo decía Eduardo Bojorquez, los medios de comunicación, la libertad de expresión, lamentablemente los medios de comunicación han tenido que enfrentar dificultades económicas clarísimas durante la pandemia. Desde antes ya la crisis de los medios de comunicación locales era muy clara, y ahora con la reducción en la publicidad, el discurso antimedios en los gobiernos estatales y nacionales, pues sí creo que pone la libertad de expresión en esas dificultades. Quedamos muy expensas de lo que se discute en redes sociales. Es cierto que el modelo de comunicación de muchos medios está obsoleto, pero ahorita, en el futuro, el periodismo, el buen periodismo, es
fundamental para enfrentar crisis como la actual. Gracias. Sí, gracias, Enrique. Bueno, estas 4 intervenciones creo que han sido muy sugerentes, son, creo yo, cumplen sobradamente el propósito de este panel. Y yo notaría algunos puntos muy específicos que me parece podrían unir varias de las intervenciones y propuestas y reflexiones que han planteado los panelistas, a las que agregaría unas preguntas que nos están llegando del público para la mesa, ¿no? Yo diría, creo que hay 4 puntos fundamentales de lo que se ha tratado hoy acá. Primero, el dato, la enorme incertidumbre económica que tenemos hoy y para los próximos años, que significa menos recursos, crecimiento cero o menos de cero en los próximos años, y donde las posibilidades de resolución económica de la crisis son muy complicadas. Creo que ese es un dato que hay que retener, que ha sido planteado por varios de ustedes, fue planteado por Mauricio Merino el sábado pasado. Eso repercute directamente en la capacidad fiscal del Estado, en la capacidad de crear condiciones de crecimiento económico que van a afectar a la gobernanza y a la gestión pública, tanto a nivel nacional como municipal. Segundo, el segundo punto que creo que es importante tiene que ver con lo que ya han apuntado varios de ustedes, la desigualdad que ya existía y que se ha agudizado con la crisis y que probablemente se va a permanecer como un dato indeseable, pero real, de lo que vamos a tener en los próximos años, y que está fuertemente relacionada con la enorme fragmentación social. Si lo que se ha quebrado desde hace décadas en México es la cohesión social. No tenemos cohesión social porque no hay un Estado social. No tenemos derechos sociales exigibles y practicados por todos, sino que tienen enormes brechas. Entonces, el desafío del Estado social sigue siendo un punto fuerte que se, destaca en medio de la crisis. Tercero, tenemos una división de poderes teóricamente equilibrada, pero prácticamente desequilibrada. Es decir, hay un ejecutivo muy fuerte, la crisis lo está mostrando, los ejecutivos estatales, el ejecutivo federal, llevan la mano en esto y efectivamente, como ha sido dicho acá, los otros poderes han sido opacados, debilitados o apagados en el transcurso de esta crisis. Hay un problema, también ese sería otro de los puntos que me parece relevantes, con la credibilidad, yo diría, con la legitimidad de los gobiernos frente a la crisis y que tiene que ver con la desconfianza de los ciudadanos o de muchos ciudadanos frente a la manera que está haciendo el gobierno. Y finalmente, la necesidad de reorientar la acción pública, algo que tiene mucho que ver con lo que hace Margarita y el gobierno del Estado, planeación, participación ciudadana, que tiene que ver justamente con repensar los términos de la planeación de corto, mediano y largo plazo. Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como los planes estatales de desarrollo realmente se han visto, desafiados por el tamaño de una crisis que nadie esperaba y creo que esto tiene enormes consecuencias para estados como el de Jalisco. No sé cómo repensar el futuro de Jalisco a la luz de un instrumento, pues son los de planeación, que parecen haber quedado rebasados por el tamaño de la crisis. Tenemos también algunas preguntas que me parecerá aquí nada más voy a plantear de manera muy sintética. En términos generales dicen que el gobierno federal no tiene las políticas públicas para solucionar la crisis sanitaria, económica y de seguridad pública. La pregunta es, ¿qué estrategias concretas puede emprender la sociedad civil para enfrentarlas con posibilidades de éxito? Es una pregunta para la mesa. Para Claudia Maldonado, dice, el reto más importante para la población es conservar su salud al tiempo que salir a buscar los recursos para alimentar a su familia. Por lo menos 4 de cada 10 se encuentran en vulnerabilidad. ¿Considera que el gobierno sucumbió a adelantar la reapertura económica ante su propia imposibilidad de generar recursos económicos para apoyar a la población? Y para Eduardo y Enrique Toussaint, en tiempos de crisis, la gobernanza de datos públicos ha sido puesta a prueba ante la necesidad de responder de manera ágil y confiable a las demandas de la ciudadanía. Esta crisis trae consigo la oportunidad de cambiar el paradigma en la gobernanza de datos públicos. En caso afirmativo, ¿qué implica este cambio de paradigma y cuál es el papel de la ciudadanía en todo esto? Estos son algunos de los elementos que podrían dar pie a una segunda intervención de ustedes, que les pediría no rebasar a los 3 minutos por cada intervención. Empezamos con Claudia. Muchas gracias,
Adrián. Hiciste una glosa muy comprensiva, muchas gracias. Yo también retomo el tema de la comunidad y la ciudadanía, ¿no? La comunidad y la ciudadanía no nacen, sino que se hacen y se construyen con derechos. Por eso destaqué mucho al final de mi presentación la importancia de tener un régimen de protección social desde el cual construyamos ciudadanía y construyamos capacidad de comunidad, sobre todo en situaciones de incertidumbre extrema. ¿Qué estrategia podemos tener? Bueno, aquí a mí me parece muy rescatable que en el marco de esta situación se hayan activado muchas voces para repensar medidas de protección y medidas de colaboración para el mediano plazo. Me preocupa que han sido opciones que no están siendo escuchadas en las esferas del... Pero creo que sí están ganando peso en el debate público y que eso eventualmente obliga a que se abran ciertas puertas. Yo creo que como ciudadanos, como miembros de nuestra comunidad, nos toca ahorita presionar, resolver y tratar de colaborar. Aún en contextos de mucha desigualdad y aún en contextos de mucha precariedad, hay algo que nosotros tenemos que alguien necesita. Y hay algo que necesitamos que podemos resolver o cuyo costo podemos amortiguar si trabajamos en clave colaborativa. Y eso va desde la coordinación de los vecinos para proteger a los adultos mayores de la cuadra, hasta la solidaridad de los profesores con los alumnos que no tienen internet, o la solidaridad entre trabajadores pensando en las madres con niños en edad escolar que además están haciendo teletrabajo. Entonces, yo creo que como ciudadanos en clave de gobernanza sí tenemos muchas cosas que hacer. Presionar políticamente, discutir como lo estamos haciendo ahora, imaginar, resolver, tratar. ¿Qué implica eso? Lo que mencionó Nancy de manera muy enfática. No esperar a que venga una solución y que caiga un programa de gobierno integral. Resolver en el corto y en el mediano plazo las cosas que podemos resolver con nuestros recursos limitados y tener claro que necesitamos colaborar, y eso supone mucha solidaridad. Un ejemplo muy urbano y muy de clase media, pero que es todo el mundo está muy preocupado pidiendo subsidios, destacando la doble jornada de trabajo, etcétera, pero la inmensa mayoría de los hogares que tenían trabajo doméstico prescindieron del trabajo doméstico para prevenir el contagio sin ningún tipo de garantía. Entonces, le estamos pidiendo a los empleadores gubernamentales y de las empresas que hagan algo que como empleadores domésticos no somos capaces de hacer. Estamos pidiendo corresponsabilidad a los otros y no asumiendo lo que nos toca, que va desde el uso del tapabocas, cosas por el estilo. Entonces yo lo dejaría ahí, presionar, tratar de resolver, colaborar y volver a empezar, porque no tenemos la respuesta, pero tenemos que al menos empezar a pensar de manera distinta. Muy bien. Nancy. Sí, yo quisiera agregar a esto que está señalando Claudia, que por ejemplo en el caso particular de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, hemos discutido tantas veces justamente que esta política de vivir en cotos o en fraccionamientos justamente rompe con la idea de solidaridad comunitaria, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, los fines de semana las calles están llenas de gente que podrían estar en sus casas, pero que están saliendo a hacer compras, a salir a espacios públicos. Entonces, insisto, necesitamos repensar y por eso insistía yo mucho en el tema de la corresponsabilidad. O sea, no, este aumento lo ha dicho muchas veces el rector de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Todas las veces que sale a dar conferencias de prensa, es increíble que en las últimas 3 semanas se haya acumulado el 70% de defunciones y de casos, ¿no? Y somos corresponsables los ciudadanos. Entonces, sí creo que nos toca ser muy críticos con nosotros y pensar, como señalaba Claudia también, qué estamos haciendo mal como ciudadanos y en qué podemos incidir. Y definitivamente también creo que sí es momento de salir de la zona de confort y pensar que necesitamos una economía solidaria con las personas que no están teniendo ingresos. Si no hacemos eso, los sistemas fiscales de todas maneras van a seguir siendo inviables.
Muy bien. Enrique. Sí, bueno, coincido con lo que señalan Nancy y Claudia. Me parece que nos, digamos, enfrentamos la crisis por el COVID en un escenario muy complicado. Yo creo que en términos económicos es un tsunami, porque si se confirman los datos del Coneval, que adelantaban 10 millones más de personas cayendo en pobreza, más de 60 millones, una clase media que es totalmente endeble, y lo vimos. Es una clase media que depende de que nos paguen la quincena, porque si no, francamente entraríamos en momentos difíciles para poder enfrentar nuestros compromisos económicos. Es decir, estamos hablando de un esquema económico que, por cierto, se ha venido implementando y colocando sobre la mesa durante muchísimos años. Nos han convencido que esa era la mejor forma, que lo mejor era no cobrar impuestos, que lo mejor era que el Estado hiciera poquitas cosas, que tengamos un Estado regulador, pero que no intervenga en la economía porque eso lo descomponen, que no hay que cobrarle a los ricos impuestos porque si les cobramos van a dejar de invertir. Es decir, una serie de ideas que hoy estamos viendo que hacen imposible que los estados puedan, y más como un estado tan débil como el mexicano, pueda enfrentar desde los distintos niveles el problema. Es cierto, lo enunciaba Nancy, todos los programas que se pusieron ahí por parte del gobierno del estado de Jalisco, pero si ya después sacamos eso como porcentaje del Producto Interno Bruto, toda la inversión, estamos hablando de una inversión bajísima, y no es porque, digamos, no quisiera el gobierno colocar más programas sobre la mesa, sino porque es imposible. Si analizamos el gasto público del gobierno, pues entre pagar servicios de deuda a lo que va a municipios, Universidad de Guadalajara, la nómina educativa y de salud, realmente el margen de maniobra que tienen los gobiernos nacionales es bajísimo. Por lo tanto, creo que cuando se habla de repensar el pacto fiscal a nivel nacional, creo que un tema importante es poner sobre la mesa el tema de los impuestos, y que también los gobiernos subnacionales se atrevan, porque también tienen un costo político. Con relación a los datos abiertos, no sería tan optimista con relación a ese tema de una nueva cultura de datos abiertos. En realidad lo que hemos visto es exactamente lo contrario, que los gobiernos han hecho lo posible por transparentar lo menos posible, poniendo trabas, ampliando los plazos a través del ITEI. Entonces no vería un cambio en ese sentido. Y con relación a algo que me llamó mucho la atención, que lo comentaba Adrián, el tema de la legitimidad. Yo creo que los gobiernos han tomado decisiones, algunas duras, y la ciudadanía, es cierto que muchas personas no lo han seguido, pero la mayoría lo han seguido, a pesar de las dificultades que suponen. Incluso, por ejemplo, el gobernador ganó puntos en términos de aceptación por su respuesta al COVID. López Obrador tuvo en el mes de abril también un repunte. Me parece que no es un tema necesariamente de legitimidad. Creo que los ciudadanos entendieron que a los gobiernos les tocaban dictar ese tipo de medidas. También hay que decir que 4 meses después es imposible seguir manteniendo los mismos niveles de disciplina social y de confinamiento. Pero me parece que en general los gobiernos, a mí me ha impresionado, la ciudadanía ha obedecido más de lo que yo hubiera pensado, o ha seguido más de lo que yo hubiera pensado las distintas políticas que se implementaron en gobiernos nacionales, estatales. Sí, gracias, Tosain. Tenemos algunos minutitos, están llegando más preguntas, son 2 que yo quisiera plantearles a ustedes, porque nos llegan a través del equipo que está apoyando esta sesión. Una es relacionada con la colaboración con la iniciativa privada, y dice: durante la pandemia, las empresas tecnológicas como Google, WhatsApp, Twitter, han proporcionado insumos para la estrategia sanitaria, como la posibilidad de medir la movilidad de las personas, pero como dice Toussaint, a un alto costo en materia de datos personales. La pregunta es: ¿qué tan positivo es que los gobiernos dependan de estas empresas privadas? ¿Cómo podrían los gobiernos trabajar en conjunto con esas empresas, pero a la vez establecerles límites, regularlas? La segunda pregunta es sobre gestión pública. Los ponentes hablaron de inefectividad de los sistemas de justicia, inefectividad en las políticas y los programas públicos y retrocesos en los pocos avances que teníamos. Ante ese escenario, ¿cuál es el papel de la gestión pública y los servidores públicos en todo esto? Yo les solicitaría 2 minutos a cada uno de ustedes para
intervenir en torno a estas dos cuestiones. Claudia. La primera, yo creo que hay que promover y darle la bienvenida a alianzas público-privadas para resolver esto. Extrañé que no hubiera más colaboración, por ejemplo, de la televisión abierta y la telefonía celular para ofrecer bienes públicos durante la contingencia y que tuviéramos la data secundaria en canales abiertos a nivel nacional. Otras cosas, los canales de transporte que tienen las grandes refresqueras, etcétera, etcétera. Segundo, ¿qué necesitamos? Algo que hemos dicho desde hace mucho y no hemos logrado, desde la perspectiva de la gestión pública, tener una gestión pública compatible con el modelo de gobernanza y las enormes necesidades de implementación que eso supone, requiere burocracias profesionales y con mucho compromiso de valor público. Y esas dos cosas se construyen despartidizando y despolitizando a la administración pública. Eso es algo que no hemos podido hacer en México, pero es indispensable. Cuando no se puede lograr esto desde la oferta, hay que exigirlo desde la demanda. Hay que exigir como ciudadanos, como usuarios de las autoridades públicas, mejores servicios, mejor información, etcétera, etcétera. Pero el meollo del asunto es que tenemos una administración pública partidizada que responde lógicas distintas a la de la agregación de valor público. Gracias. Gracias, Claudia. Nancy. Sí, yo también coincido en que se necesitan más alianzas entre el sector público y el sector privado, sobre todo en cuestiones tecnológicas, y ahora lo vamos a ver en cuestiones de desarrollo de vacunas, en cuestión de desarrollo de tecnología médica. Por eso mencionaba yo que en el caso de Jalisco, esta alianza, por ejemplo, para reactivar el Hospital Ángel Eaño fue fundamental ante la ausencia de recursos de la federación, ¿no? Y podríamos dar más ejemplos de eso. Lo importante no solo es que sucedan, sino que además sucedan blindadas por mecanismos de transparencia y mecanismos de rendición de cuenta y de control del gasto, ¿no? Porque aquí hay un riesgo en la coproducción de asociaciones público-privadas y que muchas veces legalmente no se determina quién es responsable de qué, ¿no? De si las cosas salen bien o si las cosas salen mal, no siempre legalmente hay responsabilidades. Entonces, más vale que estas asociaciones público-privadas estén blindadas. Ahora, en cuanto a la pregunta de cómo le hacemos para tener la gestión pública que se necesita, yo también coincido mucho en que lo que tenemos que hacer es demandarla, ¿no? Lo que nos toca como ciudadanos es demandarla, y yo sí creo ahí que el Poder Legislativo podría mejorar esta otra parte. Es decir, mientras el Poder Ejecutivo está atendiendo la emergencia sanitaria, la chamba que le tocaría al Poder Legislativo y al resto de la burocracia sería justamente darle este cambio de tuerca a las cosas que se necesitan y que no son tan evidentes, ¿no? Como garantizar, por ejemplo, la contratación de médicos, de enfermeras, durante la atención, el ir desarrollando la legislación que se va a necesitar para tener sistemas de salud pública, por ejemplo, más sólidos y más robustos, ¿no? Y yo vuelvo a este punto de que realmente el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal se tienen que replantear las metas y objetivos que se definieron al principio de cada administración. Si nos quedamos con esos planes, no vamos a ser capaz de resolver los problemas que estamos enfrentando ahorita, ¿no? Y al contrario, el problema de la desigualdad, el problema del no crecimiento económico, el problema de la pérdida de empleos se van a agravar en el mediano plazo. Gracias. Enrique. A ver, sobre el tema de los gigantes tecnológicos que tienen nuestros datos, pues es un debate que está ocurriendo en todo el mundo, porque en realidad estos WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, tienen mucha mayor información de nosotros que los gobiernos. Y
y por lo tanto se convierten más que en empresas que proveen diversión, casi en orientadores de nuestra vida a través de los distintos algoritmos que tienen, pues van provocando en nosotros pues lo que hemos visto, ¿no? Fanatización, más consumo, es decir, son estrategias para captar a las personas y por lo tanto quedarse y tener la información personal. En el caso de hasta dónde, cómo regularlos, pues es hasta dónde estamos dispuestos a dar privacidad, a otorgar, a ceder nuestra privacidad con tal de sentirnos seguros. ¿Cuáles son esas líneas que podemos marcar en términos personales? A mí me parece que no tenemos gobiernos capaces de regular este tipo de procesos. Lo hemos visto con los datos privados y los datos personales en otros temas. Por supuesto que la elección de Trump y el papel de Oxford Analytica nos recuerda lo vulnerables que somos frente a la utilización partidista, política o comercial de este tipo de información. Por lo tanto, veo complejo, pero creo que cada vez más existe este discurso, esta justificación de decirnos para que estés seguro, para que te sientas seguro frente a terceros, para que no te contagies, para que puedas ir a un centro comercial, salir a un parque, para que puedas regresar a tu trabajo. Necesitamos tener toda tu información, necesitamos tener todos tus datos, y sí me parece que una democracia que no es capaz de proteger la privacidad se convierte en una democracia de muy baja calidad. Entonces, sí veo una tendencia a reducirnos libertad, privacidad para garantizarnos la seguridad sanitaria. Y en el caso de los funcionarios públicos, creo que hay un discurso que es lo menos óptimo para fortalecer la burocracia y tener posibilidad de que responda a los problemas que enfrentamos, porque hay un discurso de austeridad, donde parece que aparte de un discurso de austeridad de un gobierno que se autodefine de izquierda o liberal, en donde en vez de tener a los mejores médicos, en vez de tener a los mejores profesores en el sector público y por lo tanto a través del sector público combatir la desigualdad, pues lo que hacemos es de poquito en poquito ir desmantelando todas las capacidades institucionales. Entonces, sería ir exactamente a contracorriente de esas medidas de austeridad, que en realidad, si nos fijamos, no se ha ahorrado demasiado, y sí tenemos, si nos comparamos con los últimos años, lamentablemente, todavía un Estado que está menos capacitado para resolver nuestros problemas, para enfrentar nuestros problemas. Sí, gracias, Enrique. Antes de cerrar, me gustaría una última reacción, quizá ya lo puedan ir articulando con su última intervención, pero que me parece relevante porque hay un tema que no ha salido en las intervenciones y que creo que es parte del futuro de no solamente del gobierno de Jalisco, sino del gobierno nacional y de muchos gobiernos en distintos países. Es el tema de cómo reconstruir, digamos, la gobernanza. Es decir, quizá cuando uno piensa en el modelo de gobierno y en la gobernanza, estamos pensando en la gobernanza que hemos visto en los últimos años y los modelos de gobierno de los últimos años, donde lo que hemos visto fundamentalmente son ejercicios de reingeniería de los gobiernos. Abrir dependencias, cerrar dependencias, digamos, modificar los organigramas de gobierno, ¿no? Hay una preocupación por ser más eficientes las articulaciones intergubernamentales, pero en realidad no estamos viendo una nueva forma de gobierno ni una nueva forma de gobernación. Hoy se habla de la gobernanza electrónica, la e-governance. Es decir, lo que hemos visto, este ejercicio que hoy estamos haciendo, es parte de los aprendizajes que hemos tenido que aprender rápidamente en el contexto de la crisis. En educación lo hemos visto. Es decir, rápidamente los niños, los padres, los maestros tenemos que aprender a interactuar en otros ambientes virtuales, donde están, digamos, las herramientas tecnológicas, digitales, la inteligencia artificial, que son herramientas que potencialmente pueden abonar a una forma distinta de gobernanza y de ejercer el gobierno, de cara a la ciudadanía, no solo entre los poderes, sino de cara a la ciudadanía. Y esto nos habla de ampliar no solamente el enunciado, digamos, de crear una ciudadanía social, una sociedad de derechos, sino que habría que incluir en esa sociedad de derechos
el derecho, digamos, los derechos digitales, ¿no? Es decir, a pesar de las brechas, a pesar de las desigualdades, esta puede ser quizá una manera de entrar a construir el futuro que queremos de la gobernanza electrónica. Hoy mismo en la mañana, a mí me da mucho gusto que en Jalisco se impulsa el proyecto de Red Jalisco, que tiene que ver con la conectividad en todo el estado. Bueno, esa es una herramienta, pero eso hay que ponerlo al servicio quizá de una nueva gobernanza, ¿no? Y por otro lado, y también para pedirse su intervención final, es el de, ¿ustedes cómo estarían viendo, digamos, la prioridad fundamental del gobierno de Jalisco en términos de planeación de la acción pública para los próximos años? Es decir, luego de esta crisis o durante esta crisis, ¿qué tipo de, digamos, herramientas, qué tipo de decisiones son fundamentales para avanzar desde una visión subnacional, desde una visión municipal, en aprender de la crisis frente a las restricciones que ya hemos visto, pero tener posibilidades, digamos, reales de cómo poder enfrentar con éxito la construcción de un futuro que ya no es como solía ser? Les pediría una intervención final de 3 minutos a cada uno para cerrar este panel. Empezamos entonces con Claudia. Muchas gracias, Adrián. Nos haces preguntas muy difíciles de contestar, ni en 3 minutos ni en 10, pero voy a hacer un intento. Yo creo que el trabajo de la construcción de la gobernanza digital del siglo XXI que queremos, que es democrática, que es abierta, que es autocorrectiva, pues no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero sí hay espacio para la reconversión, así como hablamos de reconversión industrial frente a la crisis económica y de reconversión de la dinámica de los hogares frente a las necesidades de escuela y trabajo en casa. Tenemos que pensar en la reconvención de las estructuras gubernamentales, las que tenemos, así como son imperfectas, opacas y complicaditas, en mecanismos más estratégicos para apostarle a esa visión de futuro. En concreto, sí creo que todos los gobiernos y los gobiernos locales en particular tendrían que estar apostando a herramientas que los acerquen directamente a la ciudadanía. Y eso no siempre es apostar a la digitalización por la brecha digital, pero sí cualquier mecanismo que esté disponible para acercar a la ciudadanía a los procesos. ¿Y eso qué significa? Que las organizaciones públicas, los actores públicos, los municipios tengan también la disposición de acercarse para escuchar y no nada más acercar un servicio, que es algo que nos ha faltado en la lógica, en la forma en la que pensamos el gobierno local como el más cercano a la gente. También tendría que ser el gobierno que más escucha a la gente, no nada más que está más cerca. Es una cosa de dos vías. Y ahí yo rescato, yo quiero mencionar una nota que creo que es importante. Sí, apuesta 100% a mecanismos digitales y de gobierno abierto y governance, pero también otros mecanismos que son de a pie y de arrastrar el lápiz, que apuesten a 3 cosas. Flexibilidad, autocorrectiva y honestidad o integridad. O sea, lo que decía Eduardo al inicio, la capacidad de decir la verdad al poder, pero también de hablarnos en términos veraces entre ciudadanos. Y por último, yo creo que no es hablando de estas reconversiones, estamos hablando de un Estado que tiene enorme músculo comunitario, que tiene cifras de pobreza, de rezago social y de carencias que ya quisieran muchas entidades federativas para un domingo, y que tiene públicos atentos. Tan es así que estamos aquí sentados en un debate plural, abierto y crítico, auspiciado por una secretaría cuya misión es la planeación y la participación ciudadanas. Entonces, yo creo que sí tenemos instituciones muy imperfectas, pero que esto es con lo que tenemos que operar, y hay que pensar en clave de reconversión, reciclaje de instrumentos, reciclaje de capacidades para hacerlas más funcionales a los retos que vienen. Gracias. Muy bien. Nancy. Sí, yo pienso igual que Claudia, que me gusta más pensar en la gobernanza como algo que experimentas justamente a pie, no tanto en los dispositivos electrónicos. Y pensaba justamente que México ha tenido experiencias de creación de capital social en los barrios, en las comunidades, en las lecherías, ¿no? En las escuelas, en las iglesias incluso. Y hace rato que daba la presentación
insistía mucho en que no ha habido solidaridad, por ejemplo, a nivel barrial, ¿no? O a nivel vecinal. Entonces, fíjate, incluso me parece que los dispositivos electrónicos han jugado más en el sentido inverso, ¿no? O sea, ¿tú para qué quieres saber qué colonias están infectadas con coronavirus? ¿No? En lugar de ayudarlas, de establecer una lógica de cómo le hacemos para contener el virus y ayudar a las personas que están ahí, el efecto ha sido el contrario, ¿no? Entonces, ni te acerques a esas colonias. Entonces, creo que ahí hay mucho trabajo que hacer a nivel, insisto, de unidades vecinales. Si ya tenemos instalados en la zona metropolitana de Guadalajara muchísimas unidades vecinales o fraccionamientos o cotos, como les quieran llamar, pues vamos a trabajar con ellos, ¿no? Al interior de los cotos la gente no se cuida, o sea, no se cuidan entre ellos. Es increíble el nivel de aislamiento. En muchos fraccionamientos, insisto, a los fines de semana hay barbacoas, ¿no? Y hay gente que no trae cubrebocas y que no piensa en los adultos mayores que viven en ese fraccionamiento. Creo que esa es una chamba más del gobierno municipal que del gobierno estatal. Creo que valdría también ahí la pena exigirles cosas a los presidentes municipales en ese sentido, fortalecer la cultura de los barrios. Y creo que esa es una forma distinta de empezar la gobernanza, ¿no? Como señalaba Aguilar Villanueva, pues la gobernanza no es una forma de organización sin el gobierno, sino con el gobierno. La pregunta es, ¿qué nivel de gobierno? Y sobre la otra pregunta que hacías de la nueva normalidad y de los retos que se vislumbran en el futuro, pues la nueva normalidad va a ser a lo mejor el cambio de reglas, pero sobre una misma realidad, ¿no? Y justamente lo que tenemos que discutir de manera colectiva es cuáles van a ser esas reglas frente a una realidad que muy probablemente sea más difícil para todos, ¿no? Entonces, este término de la nueva normalidad, ojalá y fuera así, ¿no? Pero en realidad es una normalidad igual o en una realidad peor, bueno, yo creo que vamos a tener que discutirlo todavía más. Gracias. Muy bien, Enrique. Sí, a ver, sobre la gobernabilidad democrática y qué tipo de instrumentos se pueden utilizar para que esta crisis pueda tener un efecto democrático positivo. Yo iría a la base. Creo que en Jalisco nos hace falta, en la ciudad y por supuesto al interior del estado, nos hace falta mayores niveles de consenso. Creo que no ha habido posibilidad. Votamos cada 3 años, muy basado en los personajes que aparecen en las boletas. Ha habido un continuo desdibujamiento de las ideologías y también de las propuestas de los partidos políticos. Y nos enfrentamos a que en este momento como sociedad no tenemos consensos mínimos, consensos básicos sobre qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de servicios queremos, hasta dónde debe llegar el gobierno, qué tipo de derechos debemos de proteger e impulsar. Me parece que lo más básico, ese consenso no lo tenemos y llevamos muchos años en Jalisco sin tener un consenso de fondo. Ha habido de parte de la Secretaría de Participación, de Planeación y de Participación Ciudadana, ha habido un esfuerzo por preguntar, un esfuerzo por acercarse, por poner plataformas digitales abiertas para que los ciudadanos podamos opinar, decir cuáles son nuestras prioridades, pero creo que ese tipo de preguntas se siguen quedando en un segmento de la población en Jalisco que está muy movilizada, está muy politizada y que participa continuamente en los debates públicos, pero hay un gran porcentaje de la población que en realidad no está recibiendo ese tipo de discusiones, no está entrando en las discusiones que tienen que ver sobre qué tipo de Estado queremos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, de entrada, no tenemos un consenso social y creo que la crisis nos puede permitir, e incluso la idea de la refundación que ha sido tan controversial, a mí me parecía que era positiva en el sentido de poder plantear y abrir discusiones que habían estado cerradas en Jalisco durante muchísimo tiempo a partir de lo que podía pasar en este sexenio. Entonces me parece que ojalá
estos instrumentos se pongan al servicio de un consenso social, un consenso en donde podamos tener la participación de muchísima gente. Gracias. Gracias. Sí, para cerrar el panel, le solicitaría una última intervención a cada uno, cada una, para cerrar su participación y este panel. Claudia. 1 minuto, 2 minutos, digamos. Yo solo quiero decir que con todo, las crisis pueden ser oportunidades y que es muy importante que como ciudadanos, como académicos, como públicos atentos, aprendamos a buscarlas, a promoverlas y a aprovecharlas, porque la alternativa es un futuro invivible para todos los mexicanos. Muchas gracias. Nancy, gracias, Claudia. Ya, ahora sí. Bueno, yo también agradecer la oportunidad de discutir y pensar qué queremos para el Estado en el futuro y señalar que también, o sea, tengo la certeza de que el futuro va a ser complicado, ¿no? Pero, insisto, creo que tenemos que salir de la zona de confort de muchos principios sobre los cuales hemos basado lo que conocemos como la gestión pública y como la gobernanza, y tenemos que reconstruirlos y rediseñarlos de un modo muy flexible porque esta situación va para largo y creo que lo primero en lo que hay que ser conscientes es que esta situación va a durar varios años. Gracias, Enrique. Sí, que yo creo que tenemos la posibilidad de construir un futuro mejor con todas estas complicaciones, con la debilidad económica, las debilidades institucionales. En muchas ocasiones noto una añoranza con la vieja normalidad, cuando pues, en realidad enfrentábamos cosas que eran muy indeseables en nuestro día a día, ciudades contaminadas, nada de espacio para caminar, espacios públicos ocupados, proyectos urbanos que destrozan, digamos, a la Guadalajara vivible, cada vez menos posibilidad de participar en los temas públicos. Es decir, la vieja normalidad no tenía nada de alentador. Entonces creo que estas crisis superpuestas pueden que surjan alternativas todavía más restrictivas de derechos, de libertades y de participación, o alternativas democráticas que incluyan cada vez a más personas. Entonces, ojalá, esto más es un deseo, que sean las opciones democráticas las que se impongan tras la crisis. Sí, muchas gracias. Bueno, me parece que el panel ha sido muy rico, las intervenciones han sido muy provocadoras, creo que plantean un conjunto de temas que no solamente involucran a Jalisco, nos involucran a todo el país, ¿no? Y que tienen una enorme complejidad en términos de cómo traducirlas en propuestas de acción pública en Jalisco, tanto para el gobierno del Estado como para los gobiernos municipales. Nuevamente yo agradezco y felicito la iniciativa de este panel y de esta serie de reuniones virtuales a la que la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, encabezada por Margarita Sierra, nos ha convocado, y espero que esto sea parte de un ejercicio de repensar Jalisco para los próximos meses y los próximos años. Muchas gracias. Yo dejaría la palabra a Mónica Vallesca, entiendo, para un cierre de este evento. Muchas gracias a todas, a todos, a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría, del gran equipo que tiene la Secretaría, de Margarita Sierra, pues muchas gracias por sus reflexiones. Les agradecemos en verdad la apertura, la potencia, la libertad con la que expresaron sus reflexiones y opiniones, y por poner el dedo en los desafíos y retos que tenemos para Jalisco, que justo era el objetivo de estos encuentros. Agradecemos la identificación de los grandes problemas de brechas sociales, económicas, tecnológicas, la vulnerabilidad que nos revelaron frente a la debilidad y la fragilidad fiscal e institucionales que se viven en el país. También agradecemos el acento que han puesto en el reto de revalorizar lo público, ¿no? De cómo se debe estructurar y repensar la ciudad, el reto para avanzar en las políticas contra la desigualdad y el transporte público, la educación y la propia participación ciudadana en el Estado.
de manera particular su visión que nos expresaron hacia el final sobre cómo construir la gobernanza de una manera horizontal, colaborativa, que se renuevan y se reconstruyen para acercarnos a la ciudadanía, y cómo desarrollar mecanismos para, si bien decir la verdad al poder, sea de una manera colaborativa y co-creativa para tener estos mecanismos de consenso básicos sobre la gestión de lo público y los derechos. Muchas gracias a todas, a todos quienes nos acompañaron en Zoom, en YouTube y en Facebook. Con esto damos por concluido este segundo encuentro virtual de estos ciclos que estamos desarrollando en el proyecto que sigue para Jalisco. Agradecemos a las personas que nos acompañaron de más de 31 municipios fuera de la zona metropolitana y de los 8 municipios en la zona metropolitana. Antes de que se retiren, les pedimos que vean en los chats de las redes, nos están compartiendo una liga para contestar una breve encuesta sobre qué podemos mejorar de estos ejercicios, ¿no? Cómo podemos hacerlo mucho más cercanos y más asertivos para el desafío que tenemos en el Estado. Los esperamos este sábado, ¿no? Continuamos con la tercera actividad de este primer bloque, que es gobernanza y gestión de lo público. Tendremos de 10 a 12 de la mañana mesas de diálogo virtual que serán en un formato de taller en línea, por lo que agradecemos a quienes se han registrado y les hemos confirmado ya su aceptación a este taller. Quienes no hemos podido aceptar por cuestiones de cupo, les queremos compartir que se estarán transmitiendo los propios talleres, las propias mesas de diálogo, igual en nuestras redes, pero que nos sigan acompañando. También les avisamos y los invitamos a nuestro próximo encuentro, que será el 11 de julio, el sábado 11 de julio, a las 10 de la mañana en los mismos canales, en Zoom, YouTube y Facebook, en nuestra segunda conferencia magistral con la que abrimos el siguiente bloque temático dedicado a cultura de paz y justicia social en Jalisco, y nuestro ponente invitado es el doctor Luis Arriaga Valenzuela, quien es rector del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. A nombre de todo el equipo de la Secretaría, les damos las gracias, los invitamos a seguir la página web de que sigue.jalisco.gov.mx para obtener mayor información, y les agradecemos infinitamente su tiempo. Que pasen muy buen jueves.